Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quisiera predicar sobre este precioso tema que acontecerá a todos los hijos de Dios, el tribunal de Cristo. Vamos a encomendarnos entonces a nuestro Padre Celestial esta palabra suya y a este siervo suyo también. Oremos. Padre, te damos tantas gracias una vez más que podemos abrir tu palabra con toda confianza y tranquilidad. Te damos gracias por esta libertad con que tú nos das para poder exponer este precioso tema. Te damos gracias, Señor, porque algún día tú vendrás a buscarnos y llevarnos a tu presencia. Y, Señor, que podamos estar velando y estar preparados para ese acontecimiento. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos ministrados por ti, Señor. Te damos gracias por los niños que tal vez están escuchando, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Y si hay alguna persona que todavía no te conoce a ti como su Salvador personal, que hoy pueda ser el día que pueda venir a ti, Señor. Te damos gracias porque el deseo tuyo es de salvar a las almas y no condenar. Te damos gracias por tu gran amor. Señor, escudriña nuestro corazón a través de tu palabra, que tu palabra que es viva y eficaz pueda penetrar una vez más en nuestros corazones de aquellos que te conocemos y aún de aquellos que no te conocen. Te damos gracias por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos expectantes de todo lo que tú has de decirnos, Señor, en este día. En nombre de Jesús. Amén. El próximo evento del futuro que los cristianos estamos esperando es que Cristo puede venir en cualquier momento a buscar a su iglesia. Y esto se llama el arrebatamiento. Para este acontecimiento no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y puede ser ciertamente hoy ese día. Y todos decimos amén. Cristo vendrá un día y arrebatará a los suyos. Cuando las tumbas se abran y los muertos en Cristo resuciten y los creyentes que estamos vivos seamos arrebatados, juntos subiremos a encontrarnos con el Señor en el aire, como nos dice la palabra del Señor allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pero ¿qué pasará con todos aquellos que hemos creído en el Señor y si seamos arrebatados allá y estemos con el Señor? Bueno, dice las Escrituras que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esta expresión del tribunal de Cristo lo vemos en dos pasajes en las Escrituras. En Romanos capítulo 14, versículo 10, que dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y también allá en segunda a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a preguntarnos para poder entender el tema que queremos desarrollar. Primeramente, la pregunta es: ¿quién será el juez en aquel tribunal? Y ciertamente el juez es el Señor Jesucristo, el resucitado y glorificado Hijo de Dios. Miremos en Hebreos capítulo 7, versículo 26, que dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Para estar en la presencia de este juez se necesita estar limpio de pecado. Y eso es exactamente lo que hizo Dios con nosotros cuando recibimos por la fe al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todos los que hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues fuimos declarados justos, inocentes, y estamos en capacidad de estar en su presencia.
Qué precioso ha sido el Señor para con nuestras almas, de concedernos allí que podamos estar delante de su presencia. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pablo dijo también allá en Hechos capítulo 17, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo es el único delante del cual todo el mundo deberá comparecer. Ahora esto es tan importante porque es la aceptación o el rechazo al Señor Jesucristo el que va a determinar el destino del alma del hombre. Cada trono de juicio que se levantará en este mundo, Jesucristo ha sido señalado por el Padre para ser el juez de todos ellos. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estará el tribunal de Cristo? Estará en el cielo. La escena no es una escena de esta tierra, sino que es una escena celestial. El tribunal de Cristo tendrá lugar en el cielo. Y el cielo es para todos los creyentes, mas no para ningún incrédulo. Miremos allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El cielo es un lugar exclusivo para personas que han sido lavadas, santificadas y justificadas por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, los cuales están inscritos, dice la palabra de Dios, en el libro de la vida del Cordero. Los que han rechazado a Cristo como Salvador están excluidos del cielo y condenados para siempre en la condenación eterna en el infierno. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿quién estará en el tribunal de Cristo? Todos, ciertamente, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, pero desde el día del nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, solamente aquellas personas que componen lo que llamamos la iglesia del Señor Jesucristo. Pero es importante diferenciar que este evento no es lo mismo que el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco son dos eventos totalmente diferentes, distintos, y con dos resultados ciertamente distintos también. La Biblia nos enseña que habrá dos resurrecciones. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La resurrección de vida es para aquellos que creyeron en Cristo, y la resurrección de condenación o la resurrección de muerte es para todos los que rechazaron al Salvador. Los salvos resucitarán primero y aparecerán allí en el tribunal de Cristo, mas los perdidos, aquellos que rechazaron al Señor, resucitarán 1000 años después y serán juzgados ante el juicio del gran trono blanco que vemos allá en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5 y versículo 11 al 15. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿De qué se trata? En el tribunal de Cristo el Señor va a examinar las obras de los creyentes. Y nos preguntamos, ¿para qué? ¿O por qué Dios va a hacer un examen o análisis de las obras de los creyentes? ¿Será que allí se va a definir si vamos o no al cielo? No, la respuesta es un no rotundo. Primero, no es un juicio condenatorio el tribunal de Cristo. Al hablar del tribunal de Cristo, no estamos hablando de un juicio que va a resultar en condenación eterna.
No es para juzgar el pecado de los cristianos el tribunal de Cristo. Los pecados del creyente en Cristo ya fueron juzgados, ya fueron castigados, ya fueron borrados en el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él vino y creyó. Todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo ha quedado ya justificado delante de los ojos del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no puede juzgar y condenar al pecador arrepentido por sus pecados, porque Cristo fue juzgado en su lugar. Miremos allá en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La persona es salva o está perdida antes de morir. Después de que parta de esta vida, ciertamente ya está su destino eterno fijado, sellado. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el juicio del tribunal de Cristo no es para ver si la persona se salva o no. ¿Para qué es? Es para rendir cuentas. El tribunal de Cristo es para rendir cuentas al Señor por todos nuestros hechos, por lo que hayamos dejado de hacer, por todos nuestros actos y trabajos para la obra del Señor. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana después de haber sido salvos. Una de las ideas equivocadas que muy a menudo tienen los creyentes es pensar que una vez que somos salvos podemos vivir la vida como querramos. Y algunos de los creyentes de la primera iglesia de Corinto pensaban así, y eso les condujo a una vida en liviandad, en desorden, en libertinaje. Y a pesar que eran creyentes, allí en la iglesia a los corintios había divisiones, había inmoralidad, había borrachera y quién sabe cuántas otras cosas más. Bueno, algún día tendremos que presentarnos ante el Señor y rendirle cuentas por nuestro servicio al Señor, por nuestras obras, mientras estuvimos aquí en nuestro cuerpo, en esta tierra. Seremos juzgados según las motivaciones o las intenciones con que las hayamos hecho. El tercero tiene que ver también ese tribunal de Cristo con las recompensas. Este tribunal de Cristo tiene que ver con los premios o pérdida de las recompensas que el Señor nos dará o los galardones que el Señor nos dará allá en el tribunal de Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta realidad de que algún día compareceremos ante el Señor debiera motivarnos para servirle adecuadamente y ciertamente incondicionalmente. Hagamos entonces un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Quién será el juez en aquel tribunal? El Señor Jesucristo. ¿Dónde estará este tribunal? En el cielo. ¿Quién estará en este tribunal? Solamente los creyentes en Cristo Jesús que componen la iglesia. ¿Y qué es el tribunal de Cristo o de qué se trata? Este juicio tiene que ver únicamente con las obras del creyente, no tiene que ver con la salvación del creyente, porque esto ya se resolvió allá cuando él fue salvo. Ahora, ¿para qué es el examen de las obras que el Señor hará de los creyentes?
La Biblia nos da algunos ejemplos en lo que consiste este examen. Primero miremos el ejemplo deportivo. La expresión tribunal procede de la palabra griega bema, que era una plataforma elevada de piedra en los pueblos griegos, en donde los gobernantes pronunciaban sus discursos o dictaban sus decisiones. Y era también el lugar en donde se daban los premios a los ganadores de los Juegos Olímpicos. ¿Y quién estaba aquí en esta plataforma? Sobre esta plataforma se sentaba el juez de la competencia. Desde ese lugar recompensaba a todos los contendientes, a todos los ganadores. El bema era llamado también asiento de la recompensa. Nunca se usaba como asiento judicial. Entonces los ganadores pasaban por esta plataforma y recibían allí sobre su cabeza una corona. Los que no ganaron también tuvieron que pasar por esta plataforma ante el juez, ante aquel que les examinó en el juego que ellos hicieron. Entonces, presta atención lo que nos dice aquí este pasaje que hemos leído y volvemos a leer en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nos dice aquí algunas cosas importantísimas de lo que va a ser el tribunal de Cristo. Primeramente, va a ser inevitable. Aquí dice, porque es necesario. El primer lugar, dice acá que no va a haber opción, es una obligación, y dice que vamos a presentarnos sí o sí delante de este tribunal. ¿Quiénes? Los creyentes, como hemos dicho, en Cristo, y será inevitable, inaludible, nadie se va a poder escapar. Lo segundo que vemos que va a ser imparcial, porque dice todos nosotros, no algunos creyentes, no los creyentes espirituales, los super santos, no, sino todos. Y acá dice que esta iglesia donde se escribió esta carta fue escrita desde Corinto, y en el Nuevo Testamento no había iglesia más carnal que la iglesia de Corinto. Hasta había una palabra común entre ellos, ser como Corinto, y que hablaba de la inmoralidad y de la vida tan inmunda que llevaban. Así que el tribunal de Cristo va a ser imparcial. Todos nosotros, cada creyente que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, va a estar allí frente al Señor. También va a identificar, porque nos habla de esta palabra, comparezcamos. El tribunal de Cristo va a mostrar la identidad verdadera, real de la persona. El tribunal de Cristo será un lugar para mostrarnos cómo somos. La palabra comparezcamos significa mostrarse o ser revelado. Al vivir y trabajar aquí en la tierra es relativamente fácil esconder, fingir, ser o vivir una vida de hipocresía, pero el verdadero carácter y motivos de nuestras obras serán expuestos, descubiertos ante los examinadores ojos del Salvador. Allí Él va a mostrar realmente quiénes somos cada uno de nosotros. También dice aquí la palabra, va a ser individual, para que cada uno reciba. No seremos juzgados en masa o en clases o en grupo, sino uno por uno. Y este es un juicio individual de cada creyente que va a comparecer ante el Señor Jesucristo. Tú y yo, querido hermano, estaremos allí solos ante el Señor Jesucristo. Y también va a ser para investigar. Las obras del creyente serán sometidas a juicio, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, para poder determinar si esas obras son buenas o malas. Porque allí dice, para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Allí en 2 de Corintios 5:10 decía,
sea bueno o sea malo. En el griego hay 3 palabras que se usan para malo. La primera palabra es kakos y habla de algo que es básicamente malo, maldad pasiva. La otra palabra es poneros y habla de algo que no solamente es malo, sino una maldad que es activa, que va haciendo corrupción, que va contaminando a otros. Ambas palabras significan aquello que es éticamente y moralmente malo. Pero aquí la palabra en el griego que aparece de malo es en griego paulus o paulo, que habla de algo que no es intrínsecamente malo, ni habla que se va corrompiendo, sino habla de algo sin valor, inútil. Es indicativo de las obras del cristiano. Cuando estuvo sobre esta tierra, si las obras que hizo tenían trascendencia eterna o fueron obras sin valor. Las consecuencias. Obras sin valor no van a recibir ninguna corona, ningún premio, no van a ser recompensadas. En un momento vamos a entender bien lo que significa todo esto. Pero por lo tanto, el juicio no es para determinar lo que es éticamente bueno o malo, sino más bien aquello que es aceptable y aquello que es inútil. No es el propósito del Señor aquí, en este tribunal de Cristo, castigar a sus hijos por sus pecados, sino que Él quiere recompensarnos por el servicio, por aquellas cosas que hemos hecho en su nombre. Primer ejemplo, entonces, que estamos viendo es el ejemplo deportivo. Y en la mente del apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él tenía allí los juegos deportivos de Corintios y dijo, tal como los competidores, los deportistas tuvieron que pasar por esa plataforma y subir a recibir su premio, y algunos agachar su cabeza por vergüenza, así será también para ti. Quiera el Señor que no sea así para ninguno de nosotros. El segundo ejemplo es el ejemplo de un arquitecto. Y vayamos allá a 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 9 al 13, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Él dice que va a llegar el momento de presentarse ante Cristo y va a examinar cómo hemos estado edificando en su obra, cómo hemos estado sirviéndole a Él. Y como un arquitecto, para edificar, uno tiene que elegir ciertamente materiales. Y aquí en el texto, en 1 Corintios, en el capítulo 3, vemos que hay 2 clases de materiales. Por un lado dice que hay oro, plata y piedras preciosas, y por el otro lado tenemos madera, heno y hojarasca. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estás edificando tu vida para presentarte ante ese tribunal? Bueno, fíjate bien cómo estamos edificando nuestra vida como hijos de Dios, qué clase de materiales estamos usando, algo pasajero o algo duradero, algo que va a ser recompensado en la eternidad o algo que va a ser quemado totalmente y va a quedar en ceniza. Bueno, cuidado cómo sobreedificamos nuestras vidas. Y es la advertencia del Señor por el apóstol Pablo. Jesucristo es el único fundamento sólido para edificar nuestras vidas.
En 1 Corintios 3:11 leímos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento vivo de la iglesia y todos debemos hacerlo por la fe en el Señor Jesucristo, con material imperecedero, con material imperecedero. Todo en nuestro vivir, en nuestro andar cristiano, debe ser el producto de nuestra unión con Cristo. Cristo es comparado aquí con oro, plata y piedras preciosas, que son valores reales, que va a traspasar la eternidad. Cristo mismo nos llama a llegar a Él para adquirir oro refinado en fuego. Él es ese oro que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:18. Por lo tanto, Jesucristo es quien realmente vale, quien realmente importa, de quien necesitamos y a quien debemos ir. El apóstol Pablo entonces, como perito arquitecto, les dio el conocimiento del único fundamento que sirve y así estableció la fe de ellos solo en el Señor Jesucristo. ¿Quién va a revelar qué clase de material usamos? Dice aquí la palabra de Dios, el fuego lo va a revelar. ¿Y qué fuego es este? No es el fuego del infierno. Apocalipsis capítulo 1, Juan va describiendo allí por medio del Espíritu Santo y nos va mostrando un relato, una imagen del Señor Jesucristo resucitado, del Señor Jesucristo glorificado, y lo describe allí parte por parte, pero cuando llega a los ojos, allí en Apocalipsis 1:14 dice, sus ojos como llamas de fuego. Y esto es el tribunal de Cristo. Y con una sola mirada de Cristo, con ojos como de llamas de fuego, los que han edificado con materiales pasajeros van a ser consumidos, no va a quedar nada. Todo lo que haya sido hecho allí con esta clase de material no va a ser premiado, va a quedar cenizas. Entonces, la pregunta, ¿cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual? ¿La estamos construyendo en la carne? Es decir, ¿la estamos construyendo en nuestros esfuerzos humanos, en donde Cristo no tiene ninguna iniciativa ni participación directa? Eso es todo madera, eso es todo heno, eso es todo hojarasca, eso es todo apariencia. Aparenta realmente ser algo grande, muy estimado por los hombres. Puede ser el dinero, puede ser los títulos, las posesiones, sea lo que sea, pero si no está construido en Cristo, nada verdadero va a quedar. Qué trágico es invertir nuestras vidas en aquello que no va a traer recompensa, sino va a traer pérdida. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La palabra aquí, manifiesta, significa demostrar lo que está adentro y sacarlo para afuera. Es como dar vuelta un bolsillo del pantalón, ¿no es cierto? O sea, aquí va a sacar todo lo que está adentro y lo va a sacar y lo va a mostrar, lo va a descubrir. O sea, el Señor va a mostrar nuestras motivaciones, las motivaciones que nos movieron para hacer las obras que hicimos. Nos va a mostrar la fidelidad en nuestras obras. Nos va a mostrar las razones y los métodos que usamos y Él los va a sacar y los va a poner en evidencia. ¡Qué día! ¡Qué día! Nuestros pensamientos y nuestras intenciones serán juzgados. Nuestras palabras serán juzgadas. Nuestros motivos serán juzgados. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él va a examinar las obras que hemos hecho mientras estamos aquí en esta tierra y los va a sacar de adentro para afuera
y allí va a mostrar realmente el material que usamos. Si fue un material pasajero, ese material va a ser consumido, pero aquellos que hemos construido allí con oro, plata, piedras preciosas, eso va a quedar cuando estuvimos fundamentados en el Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué clase de recompensa algunos perderán u otros recibirán? Hay 5 coronas, las cuales simbolizan la recompensa o galardones que el Señor nos dará allá en el tribunal de Cristo, o no nos dará. Miremos aquí estas 5 coronas. La corona incorruptible, o corona para los que tienen dominio del cuerpo, y esto lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Y esta corona será dada a los que se esfuerzan por controlar el cuerpo y ponerlo a disposición del Señor. Dios nos ofrece una corona por haber cuidado el cuerpo, que le pertenece a Él ciertamente. Después de todo, el cuerpo es el único medio por el cual Dios puede proclamar su santa palabra. ¿Cómo debemos cuidar este cuerpo para que sea utilizado para la gloria del Señor? Mi cuerpo le pertenece a Dios. Y esto está en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. La segunda corona que vemos es la corona de gozo, o corona para los que siembra la palabra de Dios. Y lo vemos en 1 a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 19 y 20. Esa es una corona por la preocupación por entregar el mensaje a los pecadores. En el Salmo 126, 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en Proverbios 11:30 dice: y el que gana almas es sabio. Gozo hay en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente. Y qué precioso será cuando un hermano nos tome de la mano allá en el cielo y nos diga: hermano querido, yo estoy aquí porque tú me entregaste la palabra del Señor fielmente. Oh, qué precioso, la corona del gozo. El tercer lugar es la corona de justicia, o corona para los que esperan y aman su venida. Esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. ¿Está usted, mi querido hermano, esperando y ama la venida del Señor? Si usted está esperando y amando su venida, entonces quiere decir que está en plena comunión, en una buena relación con Él, y está preparado para su venida. En cuarto lugar tenemos la corona de la vida, o corona para los que fueron constantes en servir a Dios. Y esto lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 12, y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Esta es una corona que será entregada por la fidelidad y la constancia hasta el fin. Hay muchos creyentes que tal vez son como Demas, del cual escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas se dio por vencido. Demas dejó al apóstol Pablo, pero dejó ciertamente al Señor. Demas perderá la corona de vida. La corona de vida entonces está reservada para aquellos que han entregado sus vidas por el Evangelio y fueron fieles hasta el fin, hasta el fin. La quinta y última corona es para los pastores, la corona de gloria, o corona para los que tienen cuidado de sus ovejas. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Ay, mi querido hermano, yo quisiera esa corona, que por la gracia de Dios pueda ser concedida. Bueno,
Quiero ser honesto delante del Señor. Quiero ser honesto delante de los hombres. Quiero ser honesto delante de mis hermanos. Quiero ser honesto delante de mi familia. Y ciertamente hay muchos hermanos en la fe a los cuales conozco su fe y conozco ciertamente su ministerio. Y hay muchos que han sido llamados por Dios a predicar y a enseñar y lo hacen fielmente, y agradecemos al Señor por sus vidas. Y esta corona es para aquellos que cuidan de sus ovejas mientras el príncipe de los pastores está ausente. Pero el príncipe de los pastores regresará y va a entregarnos o no esa corona. Esta corona se dará a todos aquellos, como dice la palabra de Dios, que apacientan la grey del Señor. Ellos están alimentando a su grey, lo están discipulando, enseñando y predicando fielmente la palabra del Señor. Van cuidando también a su grey, que van animando a los hermanos a crecer, que van pastoreando a aquellos que recién comienzan en la vida cristiana su fe allí en el Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto el ejemplo deportivo. Segundo, hemos visto el ejemplo del arquitecto. Pero ahora el tercer ejemplo es del matrimonio. Miremos allí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En este pasaje nos dice la segunda cosa que pasará en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia, y se llama las bodas del Cordero. Para entender tenemos que saber algo de las costumbres judías de aquella época. La costumbre era que después del compromiso el esposo iba a preparar el hogar y la novia tenía una tarea muy especial, preparar su propio vestido de boda, coserlo. Tenía esa costumbre y colocaban ciertamente mucho empeño porque el vestido era reflejo de su belleza. En las fiestas de boda especialmente el vestido de la novia tiene una cierta atracción, ¿no es cierto? Y más para la misma novia. El profeta Jeremías hace esta referencia. En Jeremías 2:32 dice, ¿se olvida la virgen de su atavío y la desposada de sus galas? Miremos allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí nos está hablando de nuestras propias obras. Claro que el Señor Jesucristo, el día que creímos en Él, nos vistió de su justicia, que es la salvación. Pero estamos hablando aquí del premio, del galardón. Y ante Cristo, las obras que hemos hecho en este mundo para su gloria forman parte de nuestro vestido de novia, el vestido de boda. Tristemente, algunos van a sufrir vergüenza en ese día tan importante. Las acciones justas, dice, los vestidos de la esposa están entretejidos de las innumerables acciones de obediencia fiel al Señor. Evidentemente Dios tendrá en cuenta las acciones justas de los creyentes y éstas entretejerán las vestiduras de los santos como un adorno de alabanza para la gloria de Dios. Miremos allí en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante que mientras el Señor tarda en venir, está preparando allá morada en el cielo, la iglesia está fabricando, por decirlo así, su vestido con el cual será revestida en las bodas del Cordero. Entonces, mi querido hermano, ¿cómo estás construyendo tu vestido? Si usted está viviendo en este mundo para agradar al Señor, usted está fabricando un vestido de lino fino.
limpio y resplandeciente. Pero si usted está viviendo en este mundo para agradar a los hombres, para agradar al mundo, para agradarse a sí mismo, usted ha abandonado el privilegio de elaborar su vestido, y cuando venga el Señor Jesucristo, usted se presentará avergonzado. Así que los creyentes estamos aguardando el instante glorioso cuando la desposada sea llamada por el novio allí, de entre las nubes. Qué pensamiento tan motivador es esto, y que tenemos que estar alerta y velando, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mis queridos, supongamos que estuviésemos ya frente al tribunal de Cristo, y allí veamos a un hermano fiel que comparece ante el Señor, y el Señor, después de haber visto su vida, pone allí una corona en su cabeza. Y este hermano ve allí esa corona en su cabeza. Inmediatamente él viene ante el Señor y le dice: oh mi amado Salvador, cuánto he deseado este momento, y se arrodilla delante de él y se saca su corona y pone a sus pies. Y allí pasa otro también, otro hermano, pero ante el Señor él no tiene nada en su cabeza, y el Señor le dice: ¿qué tienes para mí? Y él le dice: nada, Señor, porque en mi vida yo viví para mí mismo. Era salvo, pero no tenía demasiado interés en ganar a las almas, sino solamente interés en ganar dinero, en pasarla bien. Nunca hablé a nadie de ti, nunca pensaba en tu venida, hasta ni siquiera quería que vinieses. Nunca tenía mi cuerpo en sujeción total, nunca resistí a la tentación, nunca busqué animar o disipular a los hermanos, solo me interesó vivir para mí mismo. Señor, no tengo nada para ti. Qué triste, pero no tiene que ser así, tiene que ser un momento de gozo, pero lamentablemente va a haber tristeza y llanto también, y el Señor va a enjugar también después nuestras lágrimas. ¿Cómo te gustaría estar ante Cristo? Con esos ojos penetrantes como llamas de fuego, que te ve en lo que realmente tú eres y te descubre. Y allí ante Él, todo fingimiento y toda hipocresía ya no va a existir. Oh Señor, que podamos ser sinceros y fieles aquí mientras vivimos. Solo los creyentes, mi querido amigo, van a estar ante el tribunal de Cristo. Los que no han creído no van a ser arrebatados, y van a pasar 7 años de terror sobre la tierra, y después serán resucitados todos los muertos sin el Señor, y enfrentarán allí el juicio del gran trono blanco, para luego ser lanzados al lago de fuego. Si Cristo viniera hoy, mi querido amigo, en este momento, ¿irías para estar con Él? ¿Tienes seguridad? ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo? Dios lo ha hecho todo por ti. Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados y salvados solamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios te ordena, querido amigo, que renuncies a tu pecado, que pongas tu fe en el Salvador, porque esta es la voluntad del Señor, que Él quiere salvar tu alma. Él no quiere que tú seas condenado por toda la eternidad. En Hechos 17:30 dice Dios:
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile al Señor, querido Dios, yo sé que soy un pecador, que he quebrantado tu ley una y otra vez, he pecado contra ti y merezco ciertamente el juicio. Pero en este día me doy cuenta de que Cristo me ha amado, que Cristo murió por mí y que Él resucitó de entre los muertos y que Él vendrá algún día. Oh Cristo, ven a mi vida, entra en mi corazón, límpiame de mis pecados, sálvame. Dile así, Señor, hoy pongo mi fe en ti. Querido hermano, acordémonos del ejemplo deportivo. Estamos en una carrera y un día se va a terminar y vamos a tener que presentarnos ante el juez, ante el Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos corrido esa carrera? Los resultados, algunos van a recibir premios, otros no. Querido hermano, acuérdate del ejemplo del arquitecto. ¿Cómo estás edificando tu vida? Jesucristo es el único fundamento sólido para edificar nuestra alma. ¿Estás edificando allí en comunión con el Señor Jesucristo, en unión al Señor Jesucristo? ¿O Cristo no tiene ninguna decisión en tu vida, ni participación alguna? Acordémonos también del ejemplo del matrimonio. Hoy día estás cosiendo tu vestido de boda. ¿Cómo será? Va a ser hermoso, vas a estar gozoso cuando el Señor Jesucristo, el esposo, venga a buscarte. Estás preparado para encontrarte con tu Salvador. Oh Cristo, ayúdanos a velar para ese día y estar preparados. Toma nuestras vidas, Señor, y úsalas para tu servicio. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que tú nos has dicho. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias porque tú eres precioso. Gracias por esta salvación que nos has dado, tan grande y que se extiende a todo pecador, para todo aquel que cree. Las puertas del cielo no se cierran para nadie. Oh, tú estás con tus brazos abiertos, dispuestos para salvar y no para condenar. Señor, que en este día haya algún joven, algún adulto, algún anciano, alguna persona que está enferma, allí postrada, que él pueda elevar una oración a ti y pueda creer en ti como su único Salvador. Señor, ayúdanos en nuestras vidas, como escuchamos, como vimos allá, que de prendernos en el fundamento que realmente es oro, plata, piedras preciosas, nuestro Señor Jesucristo, podamos conocerle más y más de Él. Te damos gracias, Señor. Acompáñanos en lo que resta de este día, en los méritos del Señor Jesucristo.